Bien, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo plenario de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte. El día de hoy, nuestro plenario se trata de un tema que ha sido bien polémico y es antiguo, pero ha sido bien polémico desde el año 2016 aproximadamente en Chile, que ha habido una conversación bien intensa al respecto, que es el tema del transporte público con tarifa cero, en particular transporte público con tarifa cero para la ciudad de Santiago, a la luz de los problemas de evasión y de el financiamiento del sistema. En esta oportunidad tenemos quiero decir que esta es una idea vieja en todo caso. Hay ciudades que son antiguas. Hay una ciudad belga, averigüé justo hoy día, que es de 1996, tiene, claro que es mucho más chica que Santiago. 1996 tiene transporte público gratuito, mientras que la ciudad de Tallinn, en Estonia, lo tiene desde el 2012. Y hay experimentos alrededor del mundo con variados niveles de éxito y también de fracaso, ¿ya? Y para hablar de este tema, hemos invitado a dos personas. Uno de ellos estuvo en el foco de la polémica por ahí a principios del 2016, cuando se encendió esta discusión, digamos, que es Juan Carlos Muñoz, y hemos invitado también a Juan Pablo Montero a presentar. Yo ahora voy a pasar a presentarlos formalmente, ya quiénes son cada uno de ellos, y continuamos, ¿ya? Bueno, Juan Carlos Muñoz es profesor titular en el Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además es el responsable de la Cátedra de Sustentabilidad en esa universidad. Es director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, CEDEUS, y miembro del Centro en Excelencia en Bus Rapid Transit. Ha sido miembro del directorio del Metro de Santiago y de Valparaíso, y ha asesorado al gobierno de Chile en materia de transporte público. Es miembro de Sustitran desde hace 17 años, y es un entusiasta, agrega él, es un entusiasta del transporte público, el que usaba diariamente hasta hace 6 meses atrás. Gracias, Juan Carlos, por estar acá. Voy a presentar también a Juan Pablo. Juan Pablo Montero es profesor titular del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y profesor visitante en la Sloan School of Management del MIT, también en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y en la Universidad de Stanford. En 2007 fue reconocido como economista del año por el diario El Mercurio, y en 2019 fue nombrado Fellow de la Econometric Society. Ha asesorado al gobierno de Chile y a organizaciones internacionales en temas de organización industrial y regulación ambiental, ¿ya? Actualmente, Juan Pablo, y una de las razones por la que lo invitamos acá, aunque él va a hablar a título personal, Juan Pablo además actualmente es el presidente del panel de expertos de transporte público que fija la tarifa, y entre otras cosas. Entonces agradecemos también a Juan Pablo que nos regale su tiempo para estar acá con nosotros conversando de esto. Primero va a presentar Juan Carlos Muñoz, luego Juan Una cosa, Ricardo, una sola cosa. Te faltó decir lo más importante. Yo también uso mucho el transporte público, ¿eh? muy bien. Muchísimo. Ok, muy bien. Ambos entonces expositores, usuarios intensos, usuarios verdaderos del transporte público, lo que me parece fantástico. ¿Ya? Y comencemos. Pues. Le vamos a dar el piso a Juan Carlos Muñoz, quien va a presentar unos 20 minutos. No le voy a poner el reloj, pero espero que estemos más o menos dentro Permíteme además compartir pantalla. Entre paréntesis, perdón. Juan Pablo y yo probablemente usamos las mismas micros porque vivimos como a 2 cuadras de distancia. Perdón, ahí puede compartir, Juan Carlos. Y luego Juan Pablo va a comentar, a responder, a dar su visión de este mismo tema, ¿ya? En un tiempo similar, y vamos a tener algo de tiempo para preguntas. Creo que porque mucha gente, yo agradecería si es que las preguntas las dejan en el chat. Si tienen preguntas las pueden ir dejando desde ya en el chat. Yo las leeré al final. O si es que hay mucha urgencia o ganas de preguntar a viva voz, por favor levanten la mano en participantes o abajo, en la barra abajo de Zoom, y vemos y les vamos a entrar. Dicho eso, por favor, Juan Carlos, adelante, el piso, la pantalla es tuya. Gracias, Ricardo. Quisiera agradecer la oportunidad. Yo soy miembro de Xochitlán hace hartos años. Estoy muy contento de este espacio. Uy, Ya volviste. Qué raro lo que pasó. Bueno, y agradecer también el que Juan Pablo se haya interesado en comentarlo. Yo creo que es una
un súper buen espacio para conversar esto con la mayor altura de miras posible, entendiendo que es una propuesta súper disruptiva y que tiene un nivel de exigencia en términos de recursos públicos muy sustancial. Esta es una propuesta que nace de una conversación e interacción con el ingeniero Lorenzo Cerda, que espero esté en la audiencia, entiendo que debiera estar. Quisiera mencionar también al comenzar que previo a nuestro trabajo hubo una columna de Milton Bertin, años anteriores, que él propuso básicamente lo mismo que propusimos nuevamente nosotros, pero pensando en otra forma de financiamiento distinto. Él proponía las cuentas de electricidad y contribuciones de bienes raíces, me parece, ¿sí? Pero esto, como decían algunos, es una idea que mucha gente ha propuesto y que algunas ciudades se han entusiasmado en implementar. Los problemas de Transantiago no solamente son temas de financiamiento, evidentemente los principales problemas tienen que ver con la calidad, y por lo tanto yo pienso que cualquier solución o cualquier intervención que uno haga tiene que tener pendiente estos dos elementos, los temas de cómo contribuimos a una mejor calidad del sistema, al mismo tiempo que un mejor financiamiento. Voy a tratar de hacer la presentación relativamente rápida, porque entiendo que estoy ante una audiencia súper ilustrada que no necesita demasiados detalles. Si nos concentramos en la parte de financiamiento, los costos tienen básicamente dos partes, una parte de infraestructura y material rodante y una parte de operación, y eso es lo que se le exige al sistema que financie. En términos de ingresos tiene dos partes, una parte de subsidio y una parte de tarifa, y en la parte de subsidio hay una parte del subsidio que va dirigido a los estudiantes que pagan un tercio de sus tarifas y que por lo tanto no se hacen cargo de su costo de operación total, que es importante destacarlo porque en el fondo es un subsidio que tiene una naturaleza muy distinta que la naturaleza del subsidio operacional. En Santiago tenemos subsidio al transporte público y en muchas partes del mundo hay subsidio al transporte público, y las razones por las cuales hay son múltiples. Hay razones de equidad, ¿verdad? De atender a sectores que tienen pocas oportunidades de poder acceder a la movilidad. Hay un tema de externalidades, de no poder tarificar a los automovilistas que tienen una externalidad mucho mayor, y como segundo mejor se propone subsidiar al transporte público. Hay un espacio urbano limitado, ¿verdad? Y por lo tanto en ese contexto es razonable subsidiar a aquellos modos que hacen un uso más eficiente del transporte público lo puedan hacer. Y es muy importante los efectos Moring de eficiencia, que hace que sea distinto este subsidio respecto de otros subsidios sociales, el que producto de poder ofrecer recursos para el transporte público aumenta la capacidad, aumenta la cantidad de viajes, y al aumentar la cantidad de viajes, aquellos que ya estaban en el sistema tienen una mejora. Y eso se lo hace distinto de otros subsidios, ¿verdad? Uno puede ofrecer más frecuencias, más servicios, y con lo cual los actuales, no solamente hay una baja, ¿verdad? Hay un aumento del servicio, la gente puede caminar un poco menos y puede esperar un poco menos, y ese efecto hace que sea eficiente subsidiar el transporte público. Por lo tanto, cuando uno está pensando en el esquema de financiamiento, ¿verdad? Me gusta este diagrama en que en el caso de Transantiago no podemos perder de vista también que parte de los costos que se financian son a través de la plata que se le entrega a Metro, inversión para nuevas líneas de metro y para material rodante, y que por lo tanto eso escapa de ser exclusivamente el costo de operación. Y dentro de ingresos tenemos el subsidio, esta plata para tarifa escolar y la plata que llega de tarifas. Y por lo tanto es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? El subsidio financia menos tarifa para los estudiantes, nuevas líneas de metro, una parte, terminales de buses, nuevos buses para el sistema, y costos de operación. Cuando uno se compara con otras ciudades, estos son números un poquito antiguos, ¿verdad? Estábamos con un 40% de subsidio, a lo mejor ahora estamos un poquito más, bueno, ahora estamos en una situación súper normal, ¿verdad? Pero pensando en un año atrás, ahora cuando uno le quita la infraestructura, el material rodante, el aporte de los estudiantes, la figura que emerge es un poquito distinta, y el subsidio operacional del transporte público es menor que lo que sale en la prensa, ¿ah? Porque tenemos que eliminar esas otras cosas que no son subsidios realmente operacionales, que ayudan a financiar realmente a la persona que paga su tarifa completa. O sea, el usuario que paga su tarifa completa, en términos de costo operacional, el subsidio es menor que lo que se dice. Los estudios que se han hecho, ¿verdad? Destaca este de Paris-Moll, habla de subsidios óptimos para la operación del transporte público mayor al 66% del costo operacional. Ahora, estos estudios no consideran el efecto de la evasión tarifaria, que podría cambiar, ¿verdad?, esos indicadores. En el caso de los buses de Transantiago, la evasión tarifaria supera el 30%. Y eso me mete en los impactos sociales de la tarifa, que yo creo que es un tema que tenemos que mirar. En el primer quintil, el pago de la tarifa puede significar más del 30% de los ingresos familiares, y todas las personas tienen que hacer 2 viajes al día.
la tarifa se transforma en ese sentido en un obstáculo, pero algo tan importante como el acceso a la ciudad, sino, no el acceso a la educación, el acceso al trabajo, no, el acceso a la ciudad. El acceso a poder recorrer la ciudad, el acceso a, por ejemplo, la gente que tiene que ir al hospital, que se va y pagando la tarifa y que se vuelve caminando, ¿verdad? Y eso le pasa mucho de la gente que es jubilada, que tiene bajo ingreso y que no tiene recursos para poder viajar, ocupar el transporte público. Al final, el transporte público no permite eso tan importante como el acceso a vivir en ciudad. La evasión en los buses supera el 30% y ocasionalmente en la ciudad, ¿no es cierto?, observamos un nivel de vandalismo sin precedentes contra el sistema de transporte público. Y esto es parte de lo que vivimos, ¿no es cierto?, el año pasado, que es imposible no ponerlo en esta agenda. Cuando uno dice 30 pesos en la tarifa del metro, significó un infierno en la ciudad del cual no teníamos precedentes. Yo creo que es importante tener esto en mente diciendo, mira, muchas veces, y esto ha pasado también en Brasil, y ha pasado en Chile en otra época, la tarifa del transporte público se transforma en un gatillante de descontento social que genera una violencia increíble. Yo creo que parte de la pregunta que tenemos que hacernos es por qué eso ocurre. Y eso nos hace a nosotros reflexionar de, oye, ¿y si uno repensara completamente el financiamiento de Transantiago? Pensara completamente, y eso obviamente te conduce a revisar la tarifa. ¿Qué tal si lo pensamos? Obviamente que el precio es un indicador económico relevante, es una señal que transmite el costo de un producto o un servicio, ¿verdad?, que debiera incorporar las externalidades y en ese sentido considerar el precio como indicador es súper importante. Y distorsionar estos dos elementos no es algo atractivo de hacer, no es algo que uno quisiera hacer. Uno quisiera que los precios sean realmente ese indicador económico, ojalá lo más prístino, lo más puro que uno pudiera. Pero hay ocasiones en que como segundo mejor parece algo interesante o algo necesario de hacer. No es bueno en ese sentido distorsionar el precio, altera el consumo socialmente óptimo del bien afectado y su alternativa, ¿verdad? Desacoplarlo, ¿no? En general es una mala decisión. Sin embargo, es un poquito distinto cuando hay externalidades tan importantes como las que hemos visto hasta aquí. Y en este caso lo que estamos proponiendo, al menos estudiar o conversar, esto es lo interesante, conversar respecto de desacoplar el consumo del bien, en este caso, y su precio. Y para justificarlo voy a usar dos ejemplos, que si bien son ejemplos un poco caricaturescos, yo creo que tienen mucho de profundidad respecto a lo que estamos hablando. El primero es la recolección de residuos, la recolección de la basura, ¿verdad? Imaginemos una ciudad en que la recolección de la basura, ¿verdad?, en las casas, se intenta ceñir exclusivamente, directamente por lógica económica que todos quisiéramos. Todos los hogares van a pagar por kilo de residuos generados. O sea, si usted genera 10 kilos, paga 10 veces el costo de si genera un solo kilo. Si usted no genera residuos y decide reciclar todo, simplemente no paga, lo que sería una maravilla. ¿Sí? Y todos coincidiríamos que sería algo realmente extraordinario, que generaría los incentivos correctos, porque entre otras cosas los precios quedarían perfectamente alineados al consumo. Sin embargo, hay algunos inconvenientes. Probablemente esta recolección ocurre de noche, a la gente a lo mejor, por ejemplo, podría significar que los molestan para pedirle que saque las bolsas, que le hagan el cobro, ¿verdad? Y una molestia, ¿verdad? El camión requeriría a lo mejor un equipamiento para cobrar, para pesar, para estandarizar las bolsas, entonces el camión sería un poquito más caro que lo normal. El camión sería menos eficiente porque le tomaría tiempo en atender a cada persona, y no solamente llegar y tirar las bolsas para adentro, sino que contarlas, apretar el recibo. Entonces a lo mejor lo que un camión normalmente hacía en un día, ahora lo tiene que hacer en 1,2 días. Hay personas que optan por no pagar y en vez de, entonces para evitarse el pago, queman los residuos, generando externalidades terribles. Otras personas decían, vamos a lanzar las bolsas al río o vertederos ilegales, que también es un problema. Y todo esto de alguna manera hace que el costo por kilo, además entregado al camión, vaya aumentando. Y por lo tanto, alguien dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor, para evitarnos todos estos problemas, olvidémonos de la lógica económica, cobro fijo asociado a las contribuciones por servicio, independiente de los kilos, se cobra, genere o no genere residuos, y nos olvidamos el problema? Segundo ejemplo. El ascensor de una casa, de un edificio. Imaginemos un edificio de 20 pisos que cuenta con un sistema de ascensores. En este edificio, en los pisos más altos, viven las personas de más bajo ingreso. Entonces, en este caso, para dar señal económica correcta, se ha tarificado el uso del ascensor. Cada vez que se sube, se paga una tarifa. Así se incentiva que se usen las escaleras, súper bueno, ¿no es cierto? La gente va a tener mejor salud y no se sobreutilice el ascensor. Y para eso necesitamos un asesorista en cada ascensor que va a cobrar la tarifa. Entonces, fantástico, los precios están perfectamente alineados al consumo y la gente hace un análisis racional respecto a si vale la pena o no vale la pena subirse al ascensor o subir por la escalera. A lo mejor necesitamos un poquito menos de ascensor incluso. Sin embargo, producto del pago, los ascensores son más lentos, puede estar más tiempo detenido esperando que todos hayan cancelado.
Y producto de los ascensoristas y el sistema de recaudo, el costo de operación de ascensores es más alto que en otros que funcionan sin cobro. O sea, hay una pérdida de eficiencia producto de ceñirnos en este caso a la... Por supuesto que se puede hacer de forma más eficiente, pero el ejemplo que estoy poniendo, ceñirnos a la lógica estricta económica, ¿verdad?, genera estos problemas. Además, para las personas que viven en los pisos de arriba, el pago por el ascensor es casi obligatorio, pues las escalas toman demasiado tiempo y esfuerzo. Sus ingresos no alcanzan para usarlo cada vez que quieren salir, entonces el ascensor se les transforma en un obstáculo en su acceso a la ciudad. Recientemente se ha visto graffiti y otros actos de vandalismo en el ascensor. Para muchos esto resulta inexplicable porque el ascensor les sirve a todos. Entonces, si financiáramos el ascensor de otra forma, un cobro fijo asociado a los gastos comunes del edificio y nos olvidamos del cuento. Independiente de cuánto se use el ascensor. Se cobra se use o no. Y además permite que los visitantes también lo usen, no tengan que estar pagando los visitantes por subirse al edificio. ¿No es cierto? En los dos casos, en los dos ejemplos, hemos desacoplado el consumo del precio, y así es como funcionan ambos sistemas en Chile hoy. Y en general, probablemente irnos en una línea distinta tendría problemas severos, que son los que yo acabo de ilustrar. Entonces, la pregunta ahora es, si los buses de Transantiago se pudiesen financiar de otra forma, si fuese bueno o no, ¿qué impactos tendría? ¿No es cierto? Y en ese caso, no tendría tarifa. Supongamos que tuviésemos un sistema de bus en que el bus llega, abre todas las puertas, todos se suben, la gente se baja, el bus no tiene que estar detenido esperando que las personas paguen, ¿verdad? Con lo cual uno reduce el tiempo de detención de los buses en los paraderos, lo que permite reducir los tiempos de ciclo y aumentar la frecuencia que puede dar con la misma flota, al mismo tiempo que aumenta la velocidad de toda la pista a la derecha para todos los vehículos, los que giran a la derecha, se transforma en un sistema mucho más ágil y mucho más inclusivo, en que las personas que viven en esta ciudad contemplan el uso del transporte público en los buses como de la misma forma como uno se mueve con total libertad en el edificio a través de ascensor. Entonces, obviamente esto aumentaría la demanda y cambiaría un poco su estructura, lo que es clave, ¿no es cierto? Nosotros, los análisis que yo voy a presentar hacen un poquito el caso omiso de esa parte, pero obviamente que cambiaría bastante la estructura. El sector de ingresos altos difícilmente se vería atraído solo por la gratuidad, traerlo exige aumentar la calidad. Una reducción en el uso del metro, a lo mejor, por ejemplo, si más gente se va a los buses, tal vez podría jugar algún rol para atraer viajes desde el sector de ingreso alto. Muchos viajes en auto de personas de clase media se deberían ver atraídos por esta tarifa cero. Se aumentaría la demanda de viajes en transporte público. Se atraería viajes desde la caminata, viajes cortos que difícilmente pasan por ecos críticos de los servicios. Se atraería viajes principalmente en periodos fuera de punta, para los cuales no se necesita aumento de flota y holgura. Y el sector de bajo recursos, que paga su pasaje, expandería mucho su movilidad. También se expandería mucho la movilidad de cesantes o jubilados. Hay algunos ahorros de costos, se evitan los variadores, los torniquetes, las tarjetas de pago, la red de carga, las zonas pagas, la fiscalización, todo eso representa como un 4 o un 8% de los costos y no olvidamos de las zonas pagas, por lo cual también se produce una intervención del espacio, ¿verdad? También muy atractiva. Los usuarios subirían y bajarían por todas las puertas, aumenta la frecuencia, mayor capacidad, acerca la velocidad de los buses a la de los autos, y la evasión de los buses desaparece por diseño, ¿verdad? Porque ahora ya de alguna manera un derecho social, el transporte público, el acceso a la ciudad. No es necesario fiscalizar el pago del pasaje. Nosotros hicimos un trabajo, y estoy aquí ya un poquito más reciente, que no hemos publicado todavía, con Hugo Silva y Leonardo Basso, basado en un modelo que hicieron ellos y publicaron en el año 2014, en que hacen una ciudad un poquito de juguete. Y en esa ciudad un poco de juguete analizan distintas estrategias de transporte, desde corredores segregados, ¿verdad? Subsidio al transporte público, y nosotros en este caso hicimos, y lo que consideramos fue que era una ciudad en la cual había evasión, había gente que salía de la casa pensando en usar metro, buses, autos o buses con evasión, y en este sistema lo que observamos es que este gráfico acá presenta esto es work in progress, estamos avanzando, un caso como de subestimar como un mínimo y un máximo, dos cotas para el social welfare para distintos niveles de subsidio, y uno observa que efectivamente el máximo del social welfare, del beneficio social, ¿verdad?, ocurre para niveles intermedios, un 55% de subsidio, pero cuando uno llega a los niveles de máxima, en este caso estamos haciendo que el metro siga pagado, y por eso es que el subsidio no alcanza al 100%, cuando uno llega a dejar los buses totalmente gratis, se produce un salto discreto en el beneficio social, producto de todas las eficiencias que ocurren solamente por la gratuidad. Es decir, el primer centavo que uno cobra, o si uno dice, mira, voy a darle beneficio a algunas personas, pero no a otras, y por lo tanto tengo que seguir cobrando, eso tiene una pérdida de social welfare muy importante, porque uno pierde todos esos ahorros que ocurren por simplemente tener a los buses operando en forma gratuita. Y en el indicador, en el upper bound, en el límite superior, tenemos que en este caso incluso supera el beneficio social que uno obtendría en el caso del óptimo subsidio óptimo. Por lo tanto, parece que hay algo interesante de poder estimar, de estudiar, y en eso estamos.
¿Cuánto cuesta? Bueno, si supusiéramos que hacemos tarifa cero en los buses del sistema, pero Metro mantiene la tarifa, por ejemplo, y suponemos que hoy día un 60% de los viajes entre los solo metro y los metro con bus, de los viajes pagados, porque hay muchos viajes en bus que no es pagado, ¿verdad? Porque se va, de los viajes pagados, y son un indicador aproximado, uno mantuviera ese ingreso, porque en el metro a lo mejor hay unas condiciones en las cuales es más fácil cobrar, no ocurren todos los problemas que yo mencioné antes. Si uno se pudiese ahorrar el sistema de cobro y la fiscalización, si uno pudiese aumentar la velocidad comercial, si uno mantuviera, el subsidio actual cerca del 45% del costo del sistema, que era lo que teníamos, y destinara que la recaudación permitiera recaudar un 20% extra adicional para mejorar la calidad del sistema. Es decir, la política no solamente permitiría gratuidad, sino que además me permitiría un 20% de más de ingreso entre lo que vamos a recaudar para mejorar la calidad del sistema a través de infraestructura y vehículos. Entonces, en ese caso tendríamos 120% de los costos actuales, menos el 5%, ¿verdad?, de lo que nos ahorramos, menos el 45% del subsidio que ya damos, que ya existe, menos lo que ya recaudaríamos por tarifas de metro, nos faltaría un 37% para poder alcanzar ese 120%. O sea, nos faltaría un 37% del costo del sistema. Y si uno piensa que el costo del sistema es más o menos $1.000 millones, era hace unos años atrás, estamos hablando de 370, a lo mejor son $400 millones, a lo mejor son $450 millones. Eso es lo que tendríamos que financiar, y la idea sería que este recurso pudiese financiarse desde la vida de los propios santiaguinos. Es decir, que de alguna manera uno pudiese mostrarle a la gente que va a financiar esto, que a cambio de lo que está financiando obtiene un beneficio muy claro, como ciudad, y que no venga de otras áreas. Entonces, hay varias alternativas. Me encanta a mí la idea de un impuesto a la benzina y diésel, por ejemplo, que se vendan en Santiago, que pudiese tener un impuesto adicional asociado a el costo, a financiar el transporte público gratuito, sería fantástico. O tarificación vial o restricción vehicular permanente con pases diarios, como ha propuesto, ¿verdad?, en distintos momentos Andrés Gómez Lobo, también el propio Juan Pablo. Impuestos a estacionamientos públicos, que serían fantásticos, porque ahí uno no solamente estaría financiando el transporte público, sino que al mismo tiempo estaría tarificando aquello que tiene que tarificar. También podría alternativamente poder hacer aportes de empleados y empleadores, y aquí voy a usar este ejemplo para poder caracterizar cuánto es el monto que necesitaríamos si nos concentráramos solamente en este tercero. Y hay otros como contribuciones, aumento del IVA, impuestos turistas, cuenta de la luz, como ponía Milton en su columna previa a la nuestra. Supongamos que solo lo financiáramos desde el empleo. Entonces, si yo financiara 8 lucas del empleado, 8 lucas del empleador, son 16 lucas al mes, por 12 meses, por 2 millones de personas empleadas normalmente en Santiago, dividido por 800 pesos el dólar, eso me da 480 millones de dólares que me serviría para poder financiar, para dejar los buses en forma gratuita y más. ¿Sí? Es cierto que esto genera algún tipo de problema, puede generar distorsiones en el mercado laboral, a lo mejor para fomentar la informalidad, por lo tanto no es lo que yo estoy proponiendo, lo que estoy diciendo es que algo asible, que son montos que uno podría a lo mejor, si tiene suficiente creatividad, y lo interesante de esto es que uno podría hacer un impuesto, estás entregando algo súper tangible, estás diciendo, a cambio de esto, no es como que toman para adentro y usted no recibe nada, a cambio de esto, toda la ciudad se puede mover en transporte público, toda. Y es un acceso que hoy día la gente no tiene. ¿Qué significa esto? ¿No es cierto? Esta familia tendría que poner 8 lucas, todos podrían viajar sin costo, basta que un miembro de la familia haga 10 veces al mes en bus para que esa familia salga beneficiada, salga para adelante. Por supuesto que no es perfecto, porque genera una distorsión en el mercado laboral, ¿verdad? Desacoplamos el precio y el consumo, como decíamos antes. No existe solución perfecta, hay que optar por la menos imperfecta, second best, me parece a mí. Proponemos un mix de soluciones alternativas entre distintos impuestos y cobros, que es una parte de la propuesta que no está demasiado bien elaborada, en términos de cómo obtener los recursos. Y ojalá destacar las medidas que además desincentivan el transporte privado. ¿Se genera algún cambio en la calidad del sistema producto de esto? Nosotros creemos que sí, porque aumenta la velocidad en las calles, porque ya la ciudad entera es zona paga, por lo tanto hay mayores frecuencias y menor tiempo de espera para todo, y porque podemos generar más presupuesto para mejor buses y mejor infraestructura. Y esta es mi última lámina. Quisiera comentar que me tocó ir a una charla leí el libro de Dan Kahneman, Pensar rápido, pensar lento, que de alguna manera dice, mira, cuando uno piensa rápido, son esas respuestas intuitivas, rápidas, esto me parece bien, me parece mal. Cuando uno le dicen transporte público gratuito, piensa rápido, mala idea, pésima idea, es obvio. Está desacoplando, ¿no es cierto? Richard Thaler, no sé si cómo creo que se llamaba, que decía, ¿me escucha o no, Ricardo? Te escucha, te cortaste muy cortito, no hay problema. Algo más, bueno, Richard Thaler decía, la mitad, o no, el 90% de las preguntas de los ingenieros comerciales, de los economistas, tienen que ver con
oferta igual demanda, precio igual costo marginal. Y eso es lo que te sale así rápido, pensar rápido. Pensar lento exige pensar mucho más. Exige pensar en todas las otras consecuencias, pensar en que en realidad los problemas que estamos abordando son mucho más complejos y requieren una mirada mucho más completa. La propuesta que estamos haciendo en ese sentido permitiría entregar un acceso a la ciudad a la que hoy muchos carecen, es un cambio del pacto social urbano importante, un cambio estructural, un cambio audaz, es verdad. Y si se quisiera explorar, sería ideal comenzar también en una ciudad como Santiago, sino que quizás en una ciudad más chiquitita, y ver cómo funciona y cómo ha estado funcionando en algunas ciudades del mundo. Ahora Luxemburgo esto está completamente gratuito y Kansas City está pasando también al transporte público gratuito según se anunció. París, los días de alta contaminación, deja el transporte público gratuito y no es un escándalo, no es un problema. Dejamos planteado el debate y creemos que discutir y afinar la idea vale la pena, eso es. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Súper interesante. Bueno, muchos conocíamos ya la propuesta, pero nunca está más recordar los detalles de ella y gracias nuevamente. Entonces, ahora le damos el piso a Juan Pablo. Juan Pablo, tienes un tiempo similar al de Juan Carlos para presentar o vas a hablar nomás. Lo que pasa, tenía una pequeña, o sea, tenía algunas láminas que quería mostrar. Yo no había visto la presentación de Juan Carlos, me pareció muy buena, muy completa, bien provocativa, está bien, me parece muy bien. No la había visto, entonces hay muchas cosas que quizás no las voy a poder comentar, me hubiera encantado haberla tenido antes, pero me voy a concentrar en algunas. Déjame, aquí yo tenía una pequeña presentación, no sé si... Se supone que ya puedes presentar. Ahí sí. ¿Puedo presentar? Ahí está, ¿se ve o no? Sí, perfecto. Claro, entonces déjame partir diciendo que estoy totalmente de acuerdo con el subsidio al transporte público. ¿Cuánto es el monto correcto? O sea, bueno, mencionó Juan Carlos que este estudio de Small y Parry, ¿no es cierto?, que es más conocido, que el famoso que salió bien publicado y qué sé yo, y ha sido sumamente citado, que habla de un 66%. Eso es cierto, pero en ese estudio básicamente el subsidio es aún mayor porque las externalidades que provocan, por ejemplo, los vehículos no están consideradas, no están siendo, por ejemplo, tarificadas. Si tú tarificaras esas con un impuesto a la gasolina más alto o con, por ejemplo, tarificación vial, etcétera, eso caería. Así que yo no sé cuál es el valor correcto, pero sin duda que es importante. Ahora lo que está proponiendo Juan Carlos es moverse a una cosa totalmente distinta, simplemente que sea gratuito, completo, el sistema completo. Así que, y ahí aparecen, quizás la pregunta más importante es que los recursos tienen uso alternativo. Entonces acá efectivamente hay que subsidiar esto y la pregunta que a uno se hace, si yo tuviera un peso más de subsidio disponible, ¿dónde lo colocaría hoy día? ¿No es cierto? Dado todas las necesidades que tenemos. No sé si el transporte público sería la primera. Fíjate, yo creo que aparecen otras anteriores. Fíjate, porque efectivamente esto va a tener que ver, como lo dijo muy bien Juan Carlos, para pagar esto hay que introducir impuestos, algún tipo de distorsión. Cada vez que los impuestos de suma alzada son muy raros en la economía. Y de hecho el transporte es un ejemplo donde uno podría pensar que no, digamos, porque son más inelásticas las demandas, pero en fin, hay que pagar esto, y con distorsiones. Y él dio el ejemplo a través de distintas que podía afectar el mercado laboral. Entonces, obviamente, estas distorsiones tienen un costo, y cuando uno dice, bueno, vamos a recaudar tanto, ¿cuál es la mejor manera de usarlo y dónde está el mejor uso, ¿cierto?, alternativo de este peso adicional que estoy recaudando? Y no tengo claro que sea el transporte público. O sea, lo que tiene que hacer Juan Carlos, yo creo que para mover esta propuesta, es efectivamente convencer de que un peso más que yo tenga está mejor usado ahí que en otras partes. Y yo creo que no, pero no tengo los números. Si tú preguntas a mí, yo creo que hay otras necesidades en salud, no lo puedo mirar separado de otras necesidades, porque efectivamente vamos a tener que, son montos importantes. Ahora, él da algunos ejemplos, el ejemplo de los residuos y el ejemplo del ascensor. El ejemplo de los residuos sin duda tiene un problema grave, que él lo mencionó, que la gente efectivamente podríamos terminar con un problema incluso peor si se empezara a cobrar porque la gente podría estar empezando a tirar las cosas, él mencionó el río, incluso quemarla, etc. Y efectivamente se intentó, incluso en Estados Unidos en un momento se intentó esto, tarificar la recolección, con el objetivo distinto, de tratar de incentivar más el reciclaje, que la gente consuma menos, pero yo creo que no es una buena, idea, que tiene todo este efecto colateral.
Pero en el transporte público, si uno iguala esto a la evasión, sí está bien, hoy día tenemos un nivel de evasión bastante alto, un 30% en los buses, un poco más ahora en pandemia, pero si tomamos el sistema completo, la evasión cae muchísimo, es bastante menos que eso. Entonces yo no sé si estamos en una situación tan crítica como decir, oye, dado que este nivel de evasión es lo que justifica, ¿no sé cómo es un sistema completamente gratuito? Quizás lo que uno tiene que pensar, y de hecho en el panel hemos tratado el próximo estudio que íbamos a hacer, lamentablemente con la pandemia todo se retrasó, era justo pensar en subsidios en algunos buses, porque no es en toda la ciudad completa, está bien focalizado en algunas partes donde incluso pesan mucho más que yo, incluso la evasión puede llegar a un 50%, qué sé yo. Entonces era tratar de buscar esos lugares y hacer quizás apoyos más focalizados. Lo mismo con el metro, pensábamos hacer, por ejemplo, a subsidios focalizados donde la gente se subiera a ciertas estaciones, lugares de menores ingresos, pero en ningún momento, ¿cierto? Una rebaja transversal. Y estamos estudiando esas cosas, ¿no? Pensándolas y pidiendo un estudio para cambiar, ¿no es cierto?, la estructura tarifaria. En ningún caso irse a la propuesta de Juan Carlos, que es tarifa cero, que es prácticamente totalmente radical, pero sí buscar formas más focalizadas, por ejemplo, de aliviar algunos sectores de menores ingresos. Y ahí Juan Carlos mencionó, quizás uno debería partir en otras ciudades antes de partir en Santiago. Tuvimos la mala experiencia del Transantiago, ¿no es cierto? Partimos con una ciudad transformándola de la noche a la mañana completa. Yo creo que fue una mala idea. La idea es muy buena, me gusta la idea del Transantiago, pero quizás la manera de partir fue incorrecta, debería ser algo más gradual. Pero en fin, eso ya es harina de otro costal, como se dice. Partí en ciudad más pequeña, pero fíjate que ahí a mí me ha tocado revisar muchos famosos perímetros de exclusión, son cuando distintas ciudades han introducido cierta regulación a su sistema de transporte público a cambio de algún tipo de apoyo, de subsidio, usando los fondos espejo. Y se han hecho muchas encuestas respecto a qué es lo que más le preocupa al usuario. ¿Ah? Y estamos hablando de ciudades de ingresos no muy altos. ¿Ah? Y la verdad es que el tema tarifario no es la prioridad. La prioridad es otra. ¿La prioridad cuál es? Es mejor frecuencia, saber cuándo llega, mejor calidad de los buses, de hecho. Y lo otro, efectivamente tener, por ejemplo, un día domingo en la tarde, de repente no está. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho estos permisos de discusión? En algunos casos han hecho, ¿no es cierto?, ciertas rebajas tarifarias, adulto mayor muchas veces, pero han mantenido prácticamente la tarifa, y lo que han hecho es que han pagado con estos subsidios mejorar frecuencia, mejorar la calidad de los buses, instalar distintos equipamientos y aumentar frecuencia, aumentar servicio. ¿Ah? Pero cuando uno mira y pregunta a la gente, no es la tarifa no ha sido un tema. ¿Ah? Está dentro de las prioridades, pero no está en el tope de la prioridad, sino más bien es la calidad. Es la calidad del servicio y la frecuencia. Esos son los temas que a la gente más le han preocupado y donde, por ejemplo, estos perímetros de exclusión donde más apuntan. ¿Ah? Así que, pero entiendo que está... Ahora, respecto de cómo pagar esto, estoy totalmente de acuerdo, y eso es lo que les quería mostrar acá. Así que tengo, déjenme ver cómo puedo avanzar acá en esto, porque tengo pocas. Este es un trabajo que también hicimos con Leo Basso, que se repite aquí, se repite el amigo Leonardo Basso, sobre cómo controlar estas externalidades de congestión y de contaminación en la ciudad de Santiago. Y efectivamente lo que hacemos es, este trabajo está en revisión en un journal que ustedes conocen muy bien, y entre otras cosas los referidos nos pidieron enfocarlo más, porque era un paper de Political Economy, que es lo que no se entendía, y la verdad que Juan Carlos conoce bastante a este autor. La verdad que lo que hacemos, y ¿dónde partimos de acá. Partimos que hay una propuesta de Carlos D'Aganzo. Carlos conoce muy bien, bueno, todos ustedes conocen muy bien, yo no lo conocía, pero entiendo que es una persona, leí por ahí que era la persona que más haya publicado en Transportation Research, pero bueno, es una eminencia en tema de transporte, y él hace esta propuesta de tomando turnos, que básicamente es una restricción vehicular, pero híbrida, donde uno puede pagar un pase diario. Y lo que él dice, lo que él propone en su propuesta, es que esta política es Pareto Improving, que deja a todos mejor. Incluso la gente de menores recursos también las deja mejor. ¿Por qué? Porque van a tener que dejar el auto un día en su casa, quizás 2, si son 2 días de restricción a la semana, pero los otros 3 días o 4 días va a usar su auto y va a andar más rápido. Y esa ganancia, más que compensa la pérdida de haber tenido que dejar el auto un día a la semana y trasladarse al transporte público, o simplemente cancelar el viaje, o hacer otra cosa, qué sé yo. Bueno, nosotros testeamos eso, y usando datos de Santiago, y no resulta.
los pobres quedan estrictamente, o sea, la gente de menores ingresos que tiene automóvil están estrictamente peor, o sea, no es Pareto Improving, ¿no? Por eso cambiamos, de alguna manera, el título del paper, este es el nuevo título. ¿Y cómo lo podemos dejar mejor? Y aquí viene básicamente la conexión con lo que estaba planteando Juan Carlos, que lo dijo a la pasada ahí. Efectivamente, la única manera de dejar a todos mejor es una vez que tarificamos el automóvil y cobramos un pase diario, que en nuestro caso nos da aproximadamente como 9.000 pesos diarios, una cosa de ese tipo. Los días de restricción, todo eso que se recauda va al transporte público y principalmente a rebajar tarifas. Y con eso logramos que todos queden estrictamente mejor. Ahora la tarifa no se va a cero, pero podría bajar, por ejemplo, con 2 días podría bajar un 30%, y incluso más podría bajar hasta un 50%. Y aquí hay algunos números, por ejemplo, que les quería mostrar. Básicamente, bueno, esta es la manera que funciona esta política híbrida, que nosotros además la extendemos un poco a lo que propone Daganzo, porque también incluimos contaminación. Y lo hacemos con contaminación básicamente que los autos que son de un cierto vintage más antiguo no pueden pagar ni siquiera el pase diario, no pueden librarse de la restricción, tienen que, en los días de otoño y invierno. Esa es la diferencia, o sea, hacemos bastantes cosas más. Pero finalmente, por ejemplo, que déjenme mostrarles acá un gráfico. Usamos el mismo modelo, Juan Carlos, estamos usando el mismo modelo de Ovaso y Silva, ¿no? Entonces, es popular el modelo. Y lo que quiero mostrarles, estos son los valores agregados de cuánto de las ganancias de bienestar, cuando usando esta política de restricción vehicular con pase diario, y va a depender, ¿no es cierto? Tenemos un día de restricción, 2, 3, 4 y 5. 5 son los días, 5 días a la semana, que son los beneficios son inmensos. Y cuando usamos esto y trasladamos todos esos recursos a reducir ¿cómo se llama? La tarifa del transporte público, todos quedan estrictamente mejor, porque si no lo hacemos, miren lo que pasa. Este es el grupo de ingresos menor. Se fija, con un día de restricción, con 2, y esta son la gente que tiene principalmente viene la gente que tiene automóvil, queda estrictamente peor, aún con un día o con 2. No, la idea de Ganso no, si bien era interesante y por eso la idea era testearla, no funciona, al menos por los datos de Santiago. Por lo tanto, se requiere, ¿cierto?, reciclar todo eso que se hace diario, y con eso, si ustedes se fijan ahora, este grupo, el grupo de menores ingresos, el grupo 1, queda estrictamente mejor. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que eso, y me encantaría, como dice Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo, que si vamos a financiar, yo no sé si llegamos a tarifa cero, porque podemos corregir las otras externalidades, no creo. Yo creo que lo que sí va a pasar es que efectivamente la tarifa debiera bajar a medida que recolectamos estas otras externalidades por estos otros lados. El impuesto a la benzina debiera aumentarse, ahora es un mal, ¿no es cierto?, es un mal instrumento para la contaminación local. Hay otros instrumentos que son mejores. Mirar, por ejemplo, las tasas de emisión de los vehículos, etc. De hecho, es muy mal instrumento desde el punto de vista de la externalidad, la benzina, impuesto a la benzina. Pero sí, por ejemplo, la tarificación vial. Es un tremendo instrumento, fantástico, un fantástico instrumento, ¿fija?, para corregir el tema de la externalidad. Pero en ningún caso lo que recolecte va a ser suficiente para poder bajar la tarifa a cero. Se requerirían recursos adicionales. Y ahí, te fijas, la pregunta de nuevo es la misma, quizás es la pregunta más central de todas, y es lo que de alguna manera Juan Carlos va a tener que responder una y otra vez cuando converse y plantee esta propuesta. Si me dan más recursos, si levantamos más recursos a través de distorsiones, más impuestos, lo que sea, más contribución, lo que tú quieras, ¿dónde está el mejor uso de esos recursos? Y yo insisto nuevamente, por todo lo que me ha tocado, por esta otra encuesta, yo creo que no es la tarifa del transporte público. O sea, no es ahí. No es ahí. Yo creo que hay otras necesidades quizás que pueden estar. Ahora, puede que me equivoque, pero yo creo que esa es la discusión clave al final. ¿Te fijas? No lo puedo mirar solamente porque voy a estar llegando más recursos. Ahora, igual, yo creo que es muy valioso tener esta discusión de rebajemos la tarifa del transporte público, tarificando los males del sector transporte. Y eso yo creo que es muy valioso, y eso sería la gran batalla que yo haría. Y ahí estoy con Juan Carlos y voy con él a todas partes. Tarificando el automóvil. La benzina podemos revisar, efectivamente, si estás tarificando el automóvil de otras maneras. Puede ser, quizás, te fijas, viendo si la externalidad es correcta. Y ahí yo estoy con 100%. Busquemos ahí recursos, te fijas, porque el mismo sector, para poder de alguna manera bajar la tarifa. Si vamos a buscar recursos en otros lados, ahí empezamos a entrar a otras preguntas. Una última cosa que es sumamente metido, con un gráfico que mencionó Juan Carlos,
en el estudio que está haciendo con Hugo Silva y Leonardo Basso, que encontró, ¿no es cierto?, el óptimo, era una solución interior, de alguna manera era una solución interior donde me daba que el óptimo del subsidio era aproximadamente un 50%, lo que maximizaba el nivel de bienestar. Pero parece que hay un óptimo global aquí. Ese es el óptimo local, hay un óptimo global que básicamente ya la tarifa cero y hay un salto inmenso. Me pone nervioso esos saltos súper discretos, porque esto va cayendo suavemente, la tarifa supuestamente iba cayendo porque el subsidio aumentaba, y de repente, ¡pum!, hay un salto inmenso al bienestar. La verdad que no lo entendí, y sería interesante, me encantaría tener el estudio, mirarlo, qué es lo que está detrás, porque si efectivamente hay de verdad, podemos mostrar con números de que aquí el subsidio óptimo es 100%, sería, bueno, además sería un impacto inmenso en la profesión, porque todos entendemos que el subsidio, con toda la externalidad, el Morin Effect y todo esto, más o menos va por alrededor del 50%. En ningún caso el 100%. No sé, pero acá yo entiendo que lo que hace Juan Carlos es mostrar que podría ser lo óptimo llegar a esos niveles de subsidio, ¿no?, de llevar la tarifa a cero. Ahora, por eso digo, yo creo que eso sería bueno explicarlo mejor. Dudo ese resultado muchísimo, no el otro, pero este óptimo global tengo varias dudas, tendría que ver, pero me sorprendió muchísimo. Con eso yo creo que podemos dar paso, no sé, Ricardo, ¿qué piensas tú?, a las preguntas, comentarios generales, y después volver a otras cosas, si quieres. Sí, claro. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Yo creo, me gustaría tal vez darle a Juanca la oportunidad de responder a tu pregunta al final, respecto a ese gráfico y ese modelo. Si puedes explicar un poco mejor a qué se debe ese salto tan discreto en los beneficios. No sé, Juanca. Sí, en el estudio que estamos haciendo nosotros ponemos un valor marginal a los recursos, ¿eh? O sea, hay un costo alternativo en este estudio, tomado de lo que son las buenas prácticas respecto de una tasa de rentabilidad razonable para las inversiones públicas. Y lo que pasa, Juan Pablo, es que cuando uno va aumentando la cantidad de plata que tú pones de subsidio, efectivamente hay un cambio que es gradual y que es marginal en cada peso que tú vas aumentando, pero el último peso que tú pones para llevarlo completamente a gratuidad tiene un salto discreto evidente. Son varias las cosas que pasan. Uno, hay un ahorro de un 5% de los costos del sistema, producto de que ya no cobras en los buses. Entonces tus buses ya no tienen torniquetes, tus buses ya no tienen validadores, tus buses ya no tienen fiscalizadores, tus estaciones ya no hay zonas pagas. O sea, hay un montón de elementos asociados al costo del sistema y al recaudo que ya no lo necesitas. Primero. Segundo, el bus ahora que pasa por una parada, pasa mucho más rápido. Es como el caso que te comentaba de alguna manera del camión de basura que tiene que ahora cobrar, o el ascensor, que tiene un ascensorista, el cual tiene que parar a todo el mundo y decir, espera un segundito que le cobramos a todos, y ahí partimos. Hay una pérdida de eficiencia asociada al tiempo que los buses paran en cada paradero, producto que la gente está subiéndose para poder pagar. Y eso nosotros lo estimamos como un 3% de los tiempos de ciclo, y por lo tanto tú tendrías un aumento de 3% de la capacidad del sistema, producto de no tener que cobrar. De la misma forma que ganas en el camión de basura que simplemente tira las bolsas adentro, o que el ascensor dice, suban si partimos. Y de paso, además, todos los automóviles de la pista derecha andan más rápido, producto de que los buses también son menos cuellos de botella. O sea, basta cobrar un primer centavo de peso en la tarifa para que todo eso que yo acabo de mencionar se desplome y se va. Y por eso es que es muy natural de que el primer centavo, el último centavo, tiene un efecto, un salto discreto muy pronunciado, producto del no cobro. Yo no entendía efectivamente, hay muchos ahorros, porque efectivamente terminas con todo el sistema de cobro, etcétera, que los buses no tienen. Pero me cuesta pensar de que el salto es tan grande. Ahora, si ustedes lo estimaron, me imagino que estará bien, pero que es impresionante, digamos, porque está cayendo fuertemente, ¿no es cierto?, el bienestar social a medida que aumenta y aumenta el subsidio, y de repente, ¡pah!, llega, incluso puede ser mayor que el otro. Yo no sé si sería una solución muy particular al caso chileno o algo así. O que la manera que estamos cobrando hoy día es sumamente ineficiente, o hay más alternativa, no tengo idea, ¿te fijas? Pero porque los buses paren antes de los semáforos es una estupidez. Yo diría que los buses para cobrar deberían parar después del semáforo. Obviamente. Ese otro seminario. ¿Ah? Ese otro seminario, hay expertos en la sala que van a estar de acuerdo contigo. Bueno, puede ser, okay, pero me imagino que hay otras cosas que pueden mejorar antes de decir, mira, para poder resolver todo esto tenemos que ya la tarifa cero y no cobrar nada para que los buses puedan más rápido, tener más zonas pagas, no sé.
¿Te fijas? Pero bueno, ustedes hicieron las estimaciones y esos ahorros de costos son tan grandes que te llevan a saltar, digamos, y quedar incluso por encima del óptimo local, del interior, que habían mostrado, del 50%, que uno siempre tiene en la cabeza. ¿Te fijas? Bien, gracias. Vamos a estar todos muy atentos a ese paper cuando salga publicado. Voy a leer preguntas que han aparecido en el chat. Hay algunas preguntas. Una primera es de Sebastián Seriani, yo diría que es para Juan Carlos, que dice, ¿por qué la propuesta de tarifa cero es solo para buses? ¿Por qué se excluye a Metro de esto? ¿No debería ser, en el fondo, esto para todo el transporte público? ¿Por qué solamente para una tecnología y no para la otra? Sí, bueno, gracias, Sebastián. La verdad que es medio odioso que sea solamente para los buses, porque de alguna manera lo que generaríamos un sistema en que el metro es más pagado, ¿verdad? Es pagado, y por lo tanto bajaría un poco la cantidad de gente que usaría el metro. El metro creo que tiene las condiciones como para poder, primero que nada, no tiene las ganancias de eficiencia que yo mencionaba, porque el metro ya pasa por todas las estaciones, abre todas las puertas, la gente entra, se va, y no hay una ganancia de eficiencia ahí. Al mismo tiempo que el sistema de recaudo es mucho más controlado y más sencillo, son menos estaciones, no son estos buses que están dando vuelta por la ciudad, ¿verdad? Entonces, creo que de alguna manera parte de los argumentos que justifican la política no son tan válidos en el caso de Metro. Segundo, porque también me parece importante atender lo que dice Juan Pablo respecto de la cantidad de recursos que esto significa, y si podemos seguir cobrando en Metro a las personas que optan por ese modo de transporte, eso nos ayuda a financiar el sistema, mientras que manteniendo los buses libres, mantenemos un esquema en que la gente que le cuesta financiar su transporte público tiene una alternativa para moverse por la ciudad en todo momento. Yo creo que eso es extraordinariamente valioso y lo podemos lograr solo con los buses con un costo financiero menor. Si yo pudiese tener todo gratis, evidentemente que sería a lo mejor más atractivo todavía. Un problema que tiene el metro gratis es que eso significaría aumentar más la demanda para el metro. Y el metro ya está en unos niveles de saturación demasiado elevados y por lo tanto no parece una buena idea bajarle el precio o aumentar. No parece demasiado buena idea, de alguna manera, bajar el diferencial de precio entre metro y buses. Y por lo tanto, una cosa interesante que tiene esto es que permitiría mantener esa tarifa en hora punta que recauda y al mismo tiempo mantienes quizá un nivel de uso mucho más atractivo y mucho más digno para quienes optan por ese modo de transporte. Ahora, habrá gente que diría que en ese caso tendríamos un sistema de dos niveles, clase 1, clase 2, y se produce una serie de odiosidades que habría que considerar. Pero tal vez a lo mejor en el horario fuera punta, en el metro tú podrías tenerlo gratis. Es una conversación interesante de tener, pero me parece que en un proceso de tratar de convencer a autoridades, a políticos, a la ciudadanía, este es un paso intermedio que me parece a mí más fácil de llevar. Hay muchas ciudades del mundo en las cuales el sistema alimentador es gratis y el sistema troncal es pagado. Y de alguna manera esto recoge un poquito eso, es decir, mira, el sistema troncal que es el metro, tú lo pagas y los buses te sirven como acercamiento y como tú integras la tarifa, al final terminas pagando igual, pero al mismo tiempo este bus que te lleva por la ciudad para gente de bajo ingreso ofrece un sistema también atractivo de movilidad. A mí me parece que la propuesta en ese sentido es relativamente redonda. Sí, de hecho, me doy la cuchara yo. Me preparé para esto y miré, y hay un montón se pueden buscarlo en Wikipedia, hay un montón de líneas en el mundo que son. Hay pocas ciudades que tienen el sistema completo gratuito, o todos los buses gratuitos, pero hay un montón de líneas, y hay un listado largo de líneas en el mundo que son gratis, en el fondo, y por diversas razones. Entonces, tal vez esto de que algunos sí y otros no puede ser algo interesante. Tal vez la misma línea de que decía Juan Pablo, que el subsidio a veces se justifica para algunos sectores y para otros no, para algunos recorridos y para otros no, o menos para otros, tal vez podría pensarse algo parecido acá. De hecho, incluso en Boston, Ricardo, que Juan Carlos conoce bien, hay líneas que son gratuitas, que están en sectores muy alejados, te fijas, y gente de muy bajos recursos, que efectivamente son gratuitas, pero son pocas líneas. Fija, el sistema total hay que pagarlo y no es barato. Pero se pueden hacer ese tipo de cosas. Y esas son las cosas que estamos nosotros como para estudiar y averiguar más. Sí, así es interesante. Voy a leer una pregunta se me perdió, una pregunta de Marisol Castro, que pregunta respecto a si creen que el valor que la percepción pública, en el fondo, del sistema, de la calidad del sistema, la valorización del sistema, disminuiría o no con una tarifa cero, o ocurriría lo contrario.
Hay mucha gente que dice que bajaría que en el fondo algo con precio cero vale cero en el fondo. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que aquí se mezclan dos cosas. Y yo en este momento no tengo a la mano el artículo, pero he visto artículos en que se habla de que aquellas cosas que el Estado entrega también, la gente tiende a valorarlas. Y tiende a decir, mira, esto es algo que es valioso, es gratuito, pero tiene un valor como un bien social. Y por otras veces, y hay otros casos también que ocurren lo contrario. En el caso del transporte público gratuito, algo que sí me preocupa es que ya ha pasado en algunas ciudades en que se ha implementado, es que se transforma en un lugar donde llega gente que no tiene hogar, homeless. Y eso es un problema severo, ese es un problema severo. O sea, tú no quisieras que los buses se transformen en el manicomio de la ciudad, como ocurre en muchas ciudades, o de gente que no tiene dónde estar. O sea, tú te subías, por lo menos yo estudié en Berkeley, los buses de Berkeley siempre había dos personas que eran claramente locos. O sea, sí, gente que llegaba disfrazado de soldado con pistolas de plástico, así, y subía. Eso te pasaba en los buses de Berkeley y eso te puede pasar de gente que no tiene mucho más. Pero también depende del tipo de sociedad que tú estructuras. Yo creo que existe la posibilidad de que a través de un sistema gratuito que está financiado por todos los santiaguinos de esa forma, podría ser un motivo de orgullo y un motivo de cuidado, como al mismo tiempo podría ser también un espacio donde pudiese llegar gente que no tiene otro lugar para estar. Y por lo tanto sería un lugar no tan atractivo. Y se te podría generar ese sistema de dos clases, tal vez, en que el metro está la gente de ingreso alto y el bus de ingreso medio, no sé. Yo creo que es algo que es para explorar. Gracias. Osvaldo Gunter pregunta respecto a si se podría aplicar algo así en regiones, que claramente que está en la propuesta. Pero pregunta de si algo así sería posible, porque por un lado uno lo ve mucho más factible, porque son ciudades más chicas, ¿no es cierto?, donde el experimento sería, por último, menos costoso en caso de fallar, pero en regiones la calidad del transporte público es notablemente peor que en Santiago. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven eso? Es una pregunta para los dos. Juan Pablo, si tú quieres también puedes... Mira, yo creo que es una muy buena pregunta y yo creo que es el lugar donde partir, porque al final del día, a mí lo que me gustaría testear es lo que está mostrando el paper de Juan Carlos, de que efectivamente que el óptimo social es tarifa cero por todos estos costos que tú te estarías ahorrando. Yo, como mirada, o sea, como él dice, pensar rápido, pensar lento, yo pensaría, no puede ser. Me cuesta que haya un salto, que estos costos sean tan grandes como que paséis para arriba y tengáis un óptimo, ¿no es cierto?, en esa esquina, y no el óptimo típico de, no sé, el 50% o algo así más o menos. Me encantaría testear eso. Si eso es verdad, pucha, vámonos con todo a todas partes. Se cambió completamente la manera de mirar el transporte público. En la UCE, obviamente, porque como dijo Juan Carlos, el metro es muy distinto. Significa porque el cobre es más rápido, mucho más... es muy diferente la manera de cobrar. No tienen los problemas que tienen los buses porque transitan en la calle, comparten con los automóviles, etc. Entonces me encantaría poder testear si efectivamente ese ahorro es tan grande del primer peso que tú cobras, el primer centavo. Y por eso yo trataría en regiones. Además, por las razones que tú dices, Ricardo, que efectivamente el transporte, hemos visto un éxodo grande, también al colectivo. Ojo, hay una pelea con el colectivo grande en regiones, muy grande. Y sería el lugar donde probarlo, además que los errores son relativamente menores. Sí, y quizás es un poco más fácil de revertir como política. Yo creo que en el caso aquí hay un tema político enorme, en el que hay ciudades en las cuales el transporte público masivo ha sido canibalizado completamente por los taxis colectivos, y quizás esta es una oportunidad para poder reflotar un transporte público bueno. Ahora, nosotros tenemos un sistema, un subsidio espejo que en algunos casos está yendo a que los taxis renueven su flota, lo que a mí me parece un sinsentido respecto al espíritu de lo que tenemos que aplicar en este caso en regiones. Y creo que esta es una oportunidad atractiva que permitiría al mismo tiempo no solamente contribuir de esa forma en la tarifa, sino que de paso regular ciudades en las cuales el ministerio no tiene ninguna capacidad y ningún músculo. Y creo que en ese sentido una oportunidad grande de poder decir, mira, ¿qué tal si exploramos esto? Yo partiría por ciudades en que el sistema de transporte masivo de buses no estuviese tan en el suelo, sino que quizás en alguno en que sí haya ya el transporte sí cumple un rol importante, de modo que uno pueda ver que hay gente que se beneficia de inmediato, y no que hay unos buses que andan vacíos y que nadie toma, sino que hay unos buses que tienen gente y que tiene por lo tanto un bienestar, que causa un bienestar importante de inmediato. Me imagino, por ejemplo, una ciudad como Temuco, por ejemplo, en que el transporte público de buses en Temuco no es tan bajo, y en el cual uno podría partir como una ciudad intermedia que no es pequeña, pero tampoco es de las más grandes. Bien. El chat está bastante activo, pero hay pocas preguntas, hay una conversación paralela en el chat.
Pero voy a tomar aquí una pregunta de Cristóbal Pinea, que dice, pregunta si ese 20% adicional para infraestructura y material rodeante es algo autoimpuesto o está justificado de alguna forma, ¿ya? Y que dice que en el fondo que hay que fijarse en el tema de la oferta. Lo que dijimos fue, mira, producto de dejar gratis los buses, obviamente va a cambiar la demanda, y va a haber viajes que se van a cambiar desde los otros modos al bus. Y por lo tanto tú deberías requerir una inversión en transporte público, y nos pareció que un 20% de todos los costos del sistema, puestos en mejor infraestructura para los buses, era más que suficiente. Tenemos que pensar que los viajes, la cantidad de buses que tú necesitas tiene que ver con los viajes en hora punta. Y si tú haces los buses gratis, no vas a aumentar mucho los viajes en hora punta. No es mucha más la gente que va a salir a viajar en hora punta cuando la mayor parte de la gente ya está viajando en hora punta. Vas a cambiar algunos viajes, quizás de bicicleta a bus, puede ser lo que no sería tan bueno. Vas a traer algunos viajes de auto a bus. Todos esos viajes que pasan de auto a bus son una joya, o sea que hay que saltar de alegría cuando eso ocurre. Por lo tanto, si tenemos que aumentar capacidad para traer más viajes de automóvil, fantástico. Pero la mayoría parte de los viajes que traerían un sistema de transporte público gratuito serían la hora fuera punta, donde realmente la inversión adicional en buses no es tanta. Por lo tanto, a nosotros nos pareció que ese 20%, que sí es autoimpuesto de los costos totales del sistema para mejor infraestructura, era una forma de decir, no solamente estamos preocupados de hacer que el sistema sea más asequible de un punto de vista financiero, sino que también entendemos que lo más relevante acá es que la calidad del servicio aumente. Y por lo tanto, si vas a hacer un esfuerzo político importante por recaudar recursos para hacerlo gratuito, más te vale aprovechar el vuelo de esa tremenda pelea para conseguir que además mejore su calidad. Bien. No veo preguntas explícitas. Quiero destacar un comentario de Gabriel Montero, que dice que para implementarlo en regiones, que a mí también me parece que sería súper interesante ser el país que hiciera ese experimento. O sea, bueno, se ha hecho en otros lados, pero sería súper interesante hacerlo acá. Pero dice que para hacerlo en regiones hay que partir por cambiar la estructura de la industria, que está muy atomizada. O sea, habría que tener pequeños Transantiagos, con las cosas buenas, por supuesto, y sin las cosas malas, en regiones para que funcione. ¿Qué opinan de eso? Claramente parece ser una condición necesaria para probar algo así, ¿no es cierto? Sí, claro, efectivamente, porque tú quieres pagar lo correcto, porque hoy día tendrías que licitar, encontrar los costos, ¿cierto? Y después subsidiar eso. O sea, habría que licitar, tendría que tener licitaciones. Hoy día se está haciendo algo, pero muy pocos recorridos en algunos lugares. De aquí a 10 años uno podría pensar que va a estar todas regiones o gran parte visitado. Pero recién ese es el horizonte de tiempo que se está manejando hoy día en el Ministerio. ¿Te fijas? Pero tendría que partir por ahí, efectivamente, porque si no estaríais pagando de más. O sea, ¿por qué pagar la tarifa de hoy? A lo mejor la tarifa debería ser mucho más baja si lo hace en forma más eficiente. Y aprovecha de generar recursos. Oye, si aquí hay una cosa que es muy importante, lo peor que podría pasar acá es que el sistema se te vaya al suelo. Lo que necesita es que los operadores estén en punta de pie dando un muy buen servicio que justifique toda esta tremenda inversión. Por lo tanto, el sistema requeriría mover con mucha fuerza lo que se han llamado, por ejemplo, los perímetros de exclusión, en que regulamos en forma efectiva el transporte público en regiones que no lo hemos logrado hacer acá hasta el momento. Y que ya han habido al menos 2 gobiernos que han hecho un esfuerzo de discursivo importante. Yo estoy seguro que han hecho un esfuerzo de tratar de lograrlo, y la verdad que ha sido difícil porque es complejo. Y yo creo que una política como esta te podría dar una excusa extraordinaria para poder decir, señores temuquenses, estamos pensando ocupar esta tarifa, este recurso de subsidio espejo para que el transporte público sea gratis, pero eso requiere que los microbuseros y el sistema de transporte público se someta a ciertas condiciones de regulación, si no, no hay forma de hacerlo. Y creo que eso podría generar una presión muy fuerte de parte de la ciudadanía para decir, esto te tiene que hacer. Pero ojo, Juan Carlos, hay que separar las dos cosas. Una son los costos y la otra cosa es la tarifa final. Te fijas, la tarifa final puede ser que efectivamente termine en cero, pero los costos, que nos aseguran es que los costos sean los costos eficientes de proveer servicio. Sí, y para eso, la regulación que está hoy día es simplemente un indexador, congelamos tarifa, qué sé yo. Tenemos que movernos a un sistema en que tú licites los recorridos. Nosotros hemos presionado fuerte por movernos, ojalá lo más rápido posible en esa dirección. Eso es justamente lo que estoy tratando de decir, de que hasta el momento el Estado no ha sido capaz de hacer eso. Y lo ha tratado y no ha podido, y ha chocado, y ha chocado, y ha chocado. Y lo que estoy tratando de decir es que si tú llegas con esta noticia, con esta, de alguna manera, anzuelo adicional, es posible que logres no solamente testear la política que estamos hablando. Haya más apoyo popular, dices tú. Apoyo popular para moverse recorridos, para poder generar la regulación que necesitamos. Sí. Claro.
Creo que estamos ya sobre la hora. Voy a tomar la última pregunta que puso aquí Marisol Castro, que nos baja a la tierra y nos dice, siendo realista, en verdad, ¿en cuánto tiempo podríamos tener una tarifa rebajada o cero en Santiago u otra ciudad? Siendo bien realistas. Yo me imagino que esta es una pregunta más para Juan Carlos, que ha pensado sobre la posibilidad de implementar esto. Pero... Yo creo que esta cuestión es súper difícil, o sea, yo creo que es muy... yo siempre he pensado que esto va a ocurrir eventualmente cuando lo haga otra ciudad internacional, o sea, que los chilenos no nos animamos a hacer una transformación como esta si no lo hace París antes. O sea, yo me he imaginado, lo que yo estoy esperando es que venga una ciudad de primer nivel y diga, oye, no sabes nada, en París ahora los buses son gratis. Y alguien diga, alguien lo propuso una vez acá en Chile, fue Milton Bertín. ¿Por qué no hacemos esta cuestión en Santiago también? Y ahí recién a lo mejor no podría pensarlo. Mientras no ocurra en otra ciudad, la idea que estamos hoy día discutiendo, yo creo que es muy poco probable que ocurra porque no vamos a tener los cojones para poder hacerlo, creo yo. Bien. Oye, yo creo que va a depender del paper, Ricardo. Yo creo que el paper, si el paper de verdad es capaz de justificar bien y con datos en una ciudad en Santiago que efectivamente salta el beneficio, cuando te vaya a costos a tarifa cero, ¡pum! Ahí está. Ahí nos subamos todos. Yo te digo, yo soy el primero, pero tengo que estar seguro de ese paper. Vamos a esperar. Y veo ahí a Leonardo Vaso, lo estoy viendo por ahí. Quisiera agradecer yo en todo este proceso de conversación a Lorenzo Cerda, que está ahí en la audiencia, no es ingeniero de transporte y fue el que un día tocó mi puerta con esta idea, que como otros han dicho que venía de antes, pero que me metió en esta conversación. Y Lorenzo ha empujado esto un montón, le ha metido hartas horas y yo creo que él es tal vez el que debería estar presentando. Y a modo más personal quisiera agradecerle también a Lucho Rizzi, que anda por ahí, que siempre el que encuentra que mis ideas no son tan buenas y me lo dice en forma muy respetuosa y me permite irlas refinando y mejorando. Así que Lucho, muchas gracias por toda tu buena crítica. Excelente. Bien, ahí agradece Lucho por el chat. Si alguien, vamos a hacer una locura, si alguien quisiera hacer un comentario muy breve o una pregunta muy breve de viva voz, puede hacerlo ahora o callar para siempre, o por lo menos hasta el fin de este evento. Creo que... Yo tengo un comentario, si me dejan meter la cuchara. Hay varios que estamos queriendo atrevernos. Perdón, perdón, es solo para uno y creo que Leo habló primero, disculpa. Perdón. No, solo quería agregar que hay un punto de algo que todavía no terminamos de calcular, y es que aun cuando efectivamente en subsidio 100 tú tengas un aumento de welfare mayor que en el interior, si ese aumento es muy pequeñito, conseguir este beneficio extra cuesta mucha plata. Y después uno se imagina pasando esto como si fuera inversión pública por el Ministerio de Desarrollo Social. Me quiero gastar toda esta plata para mejorar este poquitito. Y eso, aun cuando sea más alto en 100% que en 50%, que en el interior, tenéis que justificarlo en esos términos. O sea, tengo que gastarme toda esta plata para mejorar este poquitito, o no. Y lo otro que los ingenieros tenemos que preguntarnos siempre es, si es que el aumento es muy chiquitito, ¿cuán posible es que con algún otro supuesto quede por abajo? O se baje de alguna otra manera. Y esas son preguntas que uno tiene que contestarse. ¿Qué es lo que pasa si el costo marginal de los fondos públicos no es 1.15, sino que 1.4, porque lo estamos haciendo peor que antes, etc.? Entonces quedan cosas de ese estilo. Lo que yo rescato es el hecho de haber tomado la idea y calcular cosas y mostrar que en realidad no estáis off, absolutamente, para nada. Gracias, Leo. Ciertamente, es súper interesante. Voy a hacer una excepción muy poco habitual, porque somos muy rigurosos acá, y le voy a dar la palabra a Marilis, que había pedido, que quiso hablar, y le voy a pedir que sea breve, por favor. Muchas gracias. Yo solamente quería decir que la gente en general no toma el tema del transporte público como una de sus principales reivindicaciones, simplemente porque lo considera algo absolutamente inevitable. Tanto se ha dicho y tanto se ha hablado sobre el subsidio del transporte público que pareciera algo absolutamente irreal el plantearse un transporte público gratuito. Sin embargo, cuando nos suben 30 pesos el transporte, se produce una explosión mayúscula. Entonces, yo quiero llamarlos a pensar de que si esto trasciende estos espacios cerrados de la academia
y se transforma en una discusión país, podemos tener a una ciudadanía clamando por transporte público gratuito y cambiar totalmente el naipe y la situación. Yo siento que este argumento de la gratuidad total por la disminución de costos que implica y porque ya hay un montón de subsidios encima, puede ser algo que realmente sea muy razonable para todo el mundo y sea uno de los temas que puedan despertar más simpatía generalizada y un atractivo global, digamos, sobre esta propuesta. Gracias. Muchas gracias, Amarili. Bueno, justamente estos plenarios ahora, este en particular lo hicimos abierto a gente fuera de la sociedad y además después está en YouTube, en el canal de la sociedad, que es muy popular, lo ve mucha gente, así que ahí más gente la puede ver. Háganle retweet, compártanlo con sus amigos y en redes sociales para que esta idea, todos pensemos al respecto de estas cosas. No les quito más tiempo, agradezco muchísimo nuevamente a Juan Carlos y a Juan Pablo por su participación y por darnos su tiempo en esto. Creo que estuvo súper interesante. Tuvimos una asistencia bastante grande también de socios y de algunos invitados. Nos vamos a ver pronto más adelante en otros eventos como este, por este mismo canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en una ocasión pronto, en alguna otra ocasión. Chao. Gracias, Ricardo. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias a todos. Chao, Que estén muy gracias. bien. Chao.